Aquí me voy a ocupar de las diferentes versiones del padre freudiano, de qué manera Freud ha ido conceptualizando las diferentes posiciones teóricas en su obra con relación al padre. Aquí nos encontramos con un texto de Pablo Neruda que escribió en su adolescencia temprana, que dice lo siguiente: que se te vaya la vida, hermano, no en lo divino sino en lo humano, no en las estrellas sino en tus manos. Es notorio cómo que se te vaya la vida, hermano, en tus propias manos, va a implicar la afirmación freudiana de un morir a la manera propia, que va a estar ligado o enlazado a las pulsiones de autoconservación, que incluyen un programa, una modalidad ya programada, preestablecida, por el cual cada sujeto ya tiene su muerte demarcada y establecida. Este programa que Freud trabaja en el 24, en el sepultamiento del complejo de Edipo, hoy día lo podemos vincular a la denominada apoptosis o muerte celular programada en biología, muy trabajado en la actualidad en las concepciones psicosomáticas freudianas. Ahora bien, cada posición anímica depende de la versión del padre, de la cual el sujeto se sirve para ir más allá, para avanzar más allá del padre. Esta función paterna se encuentra en los fundamentos no solo de la constitución del sujeto, constitución anímica, sino también de la masa, de los grupos, de la familia, es decir, del lazo social o comunitario, ¿no? Con relación a función, que es un concepto muy importante en psicoanálisis, puedo agregar que va a implicar un lazo que se despliega en un sistema, o en un conjunto de elementos. Ahora bien, una de las consideraciones importantes que hace Freud es ocuparse de la función paterna como un mito, pero científico, como un mito científico. Hacia 1921 y ya antes, en el 12-13, en Totem y Tabú, se ocupa de la función del padre y recurre a los mitos y a las sagas, y apela a la expresión mito científico en el capítulo 12 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, con la intención de aplicarla a las hipótesis propuestas en Totem y Tabú. Dichas sagas y mitos son construcciones. Lo que en Lacan aparece como conjeturas, en Freud son construcciones, elaboradas a partir de la propia causística, es decir, de la propia clínica freudiana. No hace un trabajo de campo como podría hacer un antropólogo, pero sí el campo es el campo analítico de la clínica, ¿no? Es decir, que de los 5 historiales, 2 de ellos van a ser de adolescentes, Dora y Sergei Penkejev, el hombre de los lobos, y el tercero de un niño, el pequeño Hans. Es notorio en Freud la problemática de la muerte del padre, lo que Winnicott va a llamar asesinato del padre, en realidad y juego. Se trata de ficciones poéticas construidas por Freud, y este argumento nos permite a todos observar la puesta en práctica y los preliminares de un asesinato cuya víctima no es otra que el padre, ¿no? En los textos, la muerte de un padre que accede al gozo primordial, al supuesto gozo puro, se presenta siempre como resultado de un acto criminal. Es decir, hay un asesinato y ese asesinato tiene que ver con el padre. Llamativamente, esta muerte del progenitor que prohíbe no abre las puertas a un gozo desenfrenado y limitado, sino que va a otorgar mayor lugar, mayor privilegio a la prohibición. Con relación al concepto de gozo, y acá apelamos a algunas cuestiones de Lacan,
siempre que hablamos de gozo nos estamos refiriendo a un placer doloroso, a un intenso placer sufriente, y una de las definiciones que vamos a encontrar es la satisfacción de la pulsión en el seminario 7 de Lacan, y también como aquello que no sirve para nada. Esto con relación al término gozo. La identificación secundaria y el superyo. En el malestar en la cultura, Freud hacia 1930 va a escribir: satisfecho el odio con el crimen, el amar, es decir, el fragmento libidinal, va a cobrar valor y por vía de la identificación se va a instituir el superyo, al que se le atribuye el poder del padre a modo de castigo por la agresión llevada a cabo. Recordemos que la concepción de superyo en Freud es diferente a la de Lacan. Este asesinato se encuentra en el fundamento del retorno del amor. Cuando retorna el amor se encuentra este asesinato en el fundamento de la instauración del lazo social y de la construcción de toda psicología. Con relación al concepto de identificación, quiero agregar, estoy hablando de identificaciones secundarias, que se trata de un acto puro del pensar que se activa ante la convergencia de dos factores o dos elementos: un deseo hostil, de enojo, y de una investidura libidinal. Esto va a activar este acto del pensar que llamamos identificación. De esta manera, el objeto de la pulsión va a ser homologado, asimilado al propio ideal del yo. Aquí me detengo para ocuparme del vínculo social. ¿A qué nos referimos con este concepto? El lazo o vínculo social, en principio, es una estructura formada, sería un conjunto de elementos cuya articulación el adolescente se encuentra alienado, identificado, ¿no? Alienado o identificado de manera inexorable. A esta estructura también la solemos llamar discurso. Así que el discurso implica una estructura que como tal involucra, por un lado, un modo de relacionarse, de vincularse, y por otro, la circunscripción de ciertos modos de gozo. Lo social aquí, en tanto vinculado al asesinato del padre, que hace de fundamento a la cultura, va a variar en función de una específica versión del padre. Es decir, que va a haber distintas versiones de este padre y distintas concepciones que van a ser de fundamento al lazo social. Veamos entonces los padres freudianos. En Totem y Tabú encontramos un padre que hace referencia a lo totémico, otro mítico y finalmente uno religioso vinculado a la idea de Dios. Los padres del Edipo, por su parte, en Freud, tienen que ver con las cosmovisiones, con un pensamiento, si se quiere, un poco dogmático, que en algunos momentos de la adolescencia va a cobrar mucha relevancia. Y finalmente los padres de Moisés, donde aparece un pensamiento científico-ético, básicamente. Me detengo aquí en los padres de Totem y Tabú. Freud va a proponer tres modalidades de padre que nosotros vamos a enlazar a la adolescencia: el totémico, el mítico y el religioso. El totémico lo dejamos más bien para latencia, aunque va a persistir incluido, subsumido en los momentos lógicos posteriores de la adolescencia. Esto nosotros lo podemos encontrar en Psicología de las Masas, una especie de resumen que hace Freud, que retoma de su obra base para estas cuestiones, Totem y Tabú. La irrupción de gozo propio del despertar de Eros y Tánatos en la pubertad, es decir, en la adolescencia temprana, depende de la investidura, es decir, de la población del padre de Totem y Tabú. El joven solo puede acceder a gozos acotados y circunscritos por diversas versiones a este padre. Es decir, están limitados estos gozos, tanto las mujeres como los varones van a estar circunscritos por diversas versiones de este padre.
como la totémica, latencia había mencionado, la mítica ya en la prepubertad y la religiosa en la pubertad. Aclaro que esto no depende del vivenciar. No va a estar relacionado con vivencias placenteras o displacenteras, sino que más bien tienen que ver con una lógica interna para Freud, que oscilan, estas lógicas, entre el crimen y la restauración en función de una operación defensiva predominante. La Verleugnung en alemán, traducida por Echeverri de Amororto como desmentida, previamente la conocíamos como renegación. Entonces tenemos que, como relevo del padre muerto, asesinado, hecho desaparecer, emergen una variedad de versiones del padre que, como un repertorio selecto, instauran la ley y el deseo. Es decir, van a imponer estos dos elementos, ley y deseo. Esta entendible conjetura supone un inquietante consentimiento inaugural por el que se renuncia a relevar al padre en su gozo desenfrenado. Aquí queda interdicto para el joven un gozo singular, el gozo de todas las mujeres. El totemismo, aclaro, va a establecer una primera organización de los linajes y desde luego un orden social, comunitario, una religión y algunas prohibiciones tabúes. El grupo, porque se va a conformar un grupo en función de estos ideales, tiene la modalidad de un clan. Esto con relación al totemismo, cuyo origen está en un animal u objeto inanimado que se venera, se glorifica. Se constituyen dos modalidades de tabúes: no matar al tótem y no tener relaciones sexuales con miembros del propio clan. Luego, y en un tiempo posterior, el adolescente, incluido en la lógica del pensamiento mítico, o sea, el pensamiento que va a adquirir relevancia, lógicamente, se constituye como héroe legítimo y ubica a los otros en rivalidades y en una posición ilegítima. El estrecho lazo que se establece entre el sujeto y la palabra escrita va a dar lugar o va a posibilitar un ideal distinto. Acá es importante la relación con esta palabra escrita. Va a ser más complejo que el paterno habitual que tenía el chico. La escritura se fundamenta, nos dice Freud, en la posibilidad de constituir al padre como ausente. Esto está en el Malestar en la cultura. Como muerte relevado por una lógica mítica. El nombre del padre, que va a ser propuesto por Freud en el Moisés y la religión monoteísta y retomado después por Lacan, se va a enlazar a la religión, a la función del Padre en la Santísima Trinidad cristiana, que se expresa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al respecto, el desarrollo de culpa suele activar la desmentida. Su efecto es un proceso de decisión, ¿no? Una especie de desgarro, podríamos decir. En el despertar de otra posición adolescente, cobra valor un padre al modo del Edipo Rey de Sófocles. Si pensamos la relación entre ley y gozo, hay una inversión dialéctica entre Edipo y el padre terrible de Totem y Tabú. En este último, el gozo se anticipa a la ley, mientras que en el Edipo la ley habilita el gozo fálico. A la par queda interdicto, queda frenado el gozo del incesto materno. Aquí el vínculo o lazo social va a implicar la identificación histérica, que es propia de una posición de la adolescencia y que Freud propone en el proyecto de una psicología de 1895. Con relación a la identificación, Lacan, en Funciones del psicoanálisis en criminología, afirma: es una forma producida, la identificación, por el fenómeno psíquico, acaso el más fundamental que haya descubierto el psicoanálisis, la identificación. Lacan va a considerar que probablemente sea la identificación el fenómeno psíquico
más significativo, más importante que ha descubierto el psicoanálisis, cuyo poder formativo, continúa Lacan, se revela hasta en biología. Incluso nosotros lo podemos observar en un chico adoptivo que adopta rasgos físicos del padre adoptivo vía identificación. Esta identificación histérica, no la de la biología, ¿no?, sino la identificación histérica, responde a deducciones inconscientes. Es una apropiación a causa de un elemento que tienen en común y que Freud trabaja bastante en Psicología de la masa en el capítulo correspondiente a la identificación. En el contexto del padre freudiano del Edipo, cobra relevancia el no saber. Aquí se trata de un padre que es muerto, que es asesinado, pero que no se sabe quién es el homicida. Así el hijo de Edipo se encuentra inmerso en la tragedia del no saber. ¿A quién ha matado? No se sabe sobre el homicidio. Este no saber está estrechamente vinculado a la represión secundaria, que va a inaugurar un tiempo lógico diferente, donde los rastros del asesinato pujan por acceder a la conciencia. En la ficción poética de Sófocles, Edipo Rey, se lee: todo se cumple con certeza, todo se cumple con certeza, es el destino, ¿no?, ya que resultado nacido de los que no debía, teniendo relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo. La versión moderna del padre muerto implica al príncipe de Dinamarca Hamlet, cuya tragedia se constituye en un saber sobre el homicidio, gracias a la palabra del espectro del padre rey muerto. Pero aquí cobra valor un no saber qué hacer con el gozo. El acto inaugural de la adolescencia propiamente dicha deriva para Freud de una modificación, de una alteración en la fuente pulsional y de un proceso represivo, represión secundaria, que va a cobrar vigencia alrededor de los 14 o 15 años. Esto lo propone Freud en la carta 46 y 52 a su amigo Fliess. El padre del Moisés. Finalmente, como otra posición de la adolescencia, como un momento lógico de la negación dialéctica, podemos hablar de un padre al estilo del Moisés. Es notorio que Moisés no es un Dios, es un hombre, y este Dios es uno. El Dios al cual se refiere Moisés es uno. Este ser uno tiene un valor ético. Acá la ética cobra valor, cobra vigencia, ya que excluye la posibilidad que cualquier individuo se proponga como Dios. Ya nadie se puede proponer como Dios, a la par que genera una restricción del gozo en la idolatría de imágenes, estatuas o sustitutos. Con relación a este valor ético, a la ética hacia 1928, en Dostoyevski y el parricidio, Freud define la ética como una renuncia a la satisfacción de la pulsión. Ahora bien, Moisés es un padre que porta la ley, pero no la genera, no va a crear esta ley, no la constituye. Se trata de una ley que restringe el gozo, o, dicho de otra manera, instaura un gozo como prohibido. Moisés es un hombre como aquellos para los cuales el adolescente Prometeo robó, conservó y transportó el fuego como lo nuevo, es decir, el fuego es lo nuevo. Freud va a decir que toda resistencia es fundamentalmente ante lo nuevo en el hombre de los lobos. Esto nuevo, el fuego, es como un bien cultural, como destino de un acto sublimatorio. En la historia conjetural de Moisés cobra valor, cobra vigencia, algo que no está presente ni en el mito del padre primordial, ni en el oráculo de Delfos. Me refiero a la invocación
derivada de la querencia de oír o pulsión invocante. Aquí el Padre es ubicado en el lugar de la voz. Y la voz del Padre se constituye, ya para concluir, en una condición necesaria, pero no suficiente, es una condición necesaria para el desplazamiento del deseo y sobre todo reproducir la falta, una carencia estructural. Finalmente voy a mencionar algunos textos a los cuales he recurrido para elaborar este trabajo. Totem y Tabú, volumen 13 de Amorortu, 1912-13, donde Freud va a abordar la cuestión del padre como una función estructurante del instrumento anímico, y del padre de la ley como padre muerto, es decir, como un padre que requiere de la muerte para constituirse en padre de la ley. Esto Freud lo va a desplegar en 4 ensayos. Luego tomo el volumen 18 de Amorortu, Psicología de las Masas, 1921, donde Freud hace una recopilación de lo trabajado en parte en Totem y Tabú. Le hace nuevos agregados, entre ellos en este volumen hay un capítulo dedicado a la identificación. También recurro a un texto mío, La niñez y la adolescencia y el discurso capitalista, donde retomo la función estructurante del padre, el padre con valor significante, lo enlazo a la familia, a la concepción de familia de Freud y de Lacan, y al discurso capitalista. También tomo un texto antiguo que yo compilé en su momento pensando las adiciones, donde relaciono las cuestiones del padre al tema adictivo. Bueno, esto sería prácticamente todo. Muchas gracias.